Monasterio Ciolanu en el condado de Buzău en Rumanía. Bienvenidos a personajes épicos de la Biblia. En este nuevo video damos un paso especial. Por primera vez, dejamos de lado las imágenes generadas por inteligencia artificial para compartir contigo imágenes reales, grabadas directamente por nuestra cámara. Como sabes, este canal apuesta por un enfoque cultural, religioso e histórico. No solo hablamos desde la fe, sino también desde el conocimiento. Por eso, nuestros contenidos siempre están pensados para ofrecer una mirada educativa imparcial y documentada sobre las tradiciones religiosas del mundo. Hoy, te invito a descubrir cómo son las iglesias ortodoxas, sus espacios, sus símbolos, su arquitectura, y la historia que respira en cada rincón. Acompáñame en este recorrido. Durante los siglos XVI y XVIII, cuando las tierras de Valaquia sufrían repetidas invasiones y presiones del Imperio Otomano, el monasterio Ciolanu se convirtió en mucho más que un lugar de oración. Ubicado en una zona montañosa y de difícil acceso, el monasterio ofrecía refugio espiritual y físico tanto a los monjes como a la población local. En esos tiempos turbulentos, los monasterios ortodoxos no eran solo centros religiosos, sino también guardianes de la cultura, la lengua y la identidad nacional. Ciolanu sirvió como un refugio político discreto para boyardos, clérigos e incluso líderes locales que encontraban entre sus muros protección frente a la opresión o la persecución. Además, los monjes jugaban un papel fundamental en preservar manuscritos, tradiciones litúrgicas e historia, convirtiendo al monasterio en una especie de fortaleza espiritual de resistencia cultural frente a la dominación extranjera. Así, el monasterio Ciolanu no solo resistió el paso del tiempo, sino que lo hizo manteniéndose como un bastión de fe, cultura y refugio durante una de las épocas más difíciles de la historia rumana. Aquí tienes los detalles claves. El monasterio Ciolanu, conocido en rumano como Manastirea Ciolanu, es uno de los santuarios ortodoxos más significativos del condado de Buzău, en Rumanía. Se encuentra en la comuna de Tisău, condado de Buzău en Rumanía, a unos 34 a 40 kilómetros al noreste de la ciudad de Buzău, sobre la ladera sur del cerro Ciolanu, y junto al campo de esculturas de Magura. Es el monasterio más antiguo del condado, con documentación de finales del siglo XVI alrededor de 1568-1570. Fue fundado aproximadamente en 1570 por Dumitru Ciolanu, un boiardo, que era noble terrateniente de la localidad de Buzău, junto con los boiardos Radu y Dragomir Sorescu de la cercana zona de Bernesti. Sin embargo, según otras tradiciones, la iglesia antigua consagrada a San Jorge, que data de finales del siglo XVI, habría sido erigida en torno a 1589-1590 por Domna Neaga, esposa de Minea II, el turco Turcitul, refugiándose allí durante una invasión ella y sus 5 hijos. En resumen, fundadores oficiales alrededor de 1570. Dumitru Ciolanu y la familia Sorescu. Fundación de la iglesia original entre 1589 y 1590. Atribuida a Doamna Neaga. Ambas versiones conviven. La primera se apoya en documentos históricos, mientras que la segunda nace de tradiciones orales e inscripciones posteriores. El conjunto monástico se compone de 1. La iglesia vieja consagrada a San Jorge, construida entre 1589 y 1590 sobre la cima del monte, con estilos que mezclan arquitectura tradicional y elementos bizantinos. Tiene un iconostasio del 1857. Obra del pintor Nicolae Teodorescu Pitarul. Era el director de la escuela de pintura de la ciudad de Buzău. ¿Pero qué es un iconostasio? Un iconostasio es un muro de iconos pintados que separa el altar área sagrada del resto de la iglesia. Se observan especialmente en los templos ortodoxos y grecocatólicos. Es uno de los elementos más característicos de la arquitectura religiosa bizantina y ortodoxa.
Está formado de varias filas de iconos que van dispuestos en un orden jerárquico. En la fila inferior suelen estar las puertas reales centrales, flanqueadas por iconos de Cristo, de la Virgen, el santo patrono de la Iglesia y de San Juan el Bautista. En las filas superiores aparecen escenas del Evangelio, profetas, apóstoles, etc. 2. La iglesia nueva consagrada a los apóstoles Pedro y Pablo, edificada en 1828 por el obispo Cesare de Buzău, con un estilo elegante y 3 cúpulas que dominan el perfil del monasterio. El sitio alberga un museo religioso donde se guardan valiosas reliquias. Respecto de la vida de los monjes, ellos llevan una vida monástica, del monasterio en sí. Actualmente alberga una comunidad de alrededor de 15 monjes. En el monasterio ciolano, como en todos los monasterios ortodoxos tradicionales, los monjes hacen votos que forman parte del compromiso monástico según la regla de vida del monacato ortodoxo. Uno de esos votos fundamentales es el voto de castidad y celibato. ¿Qué significa este voto? Los monjes ortodoxos renuncian al matrimonio y a toda relación sexual. Este voto no solo implica abstinencia física, sino también pureza interior, es decir, vivir sin apego ni deseos carnales. Se entiende como una entrega total a Dios, en cuerpo y alma. En el monasterio ciolano, como en otros monasterios ortodoxos, la vida monástica sigue el modelo de los antiguos padres del desierto. Los monjes viven en comunidad bajo la responsabilidad de un abad, con tiempos regulares de oración, trabajo, ayuno y silencio. El abad es para el monasterio lo que un pastor es para un rebaño. Es el guía, cuida, enseña y protege. En el monasterio ciolano, como en todos los monasterios ortodoxos, el abad es elegido entre los monjes y aprobado por el obispo de la diócesis. El celibato se vive como parte de una vocación espiritual que busca imitar a Cristo, quien fue célibe, y consagrarse totalmente a la vida interior. A diferencia de algunas órdenes religiosas de otras confesiones, en la ortodoxia este voto es permanente y esencial para la vida monástica. Solo los hombres no casados pueden convertirse en monjes, y si eran sacerdotes casados, no pueden entrar al monacato tras enviudar, salvo casos excepcionales y con dispensa. Este voto forma parte de los 3 votos monásticos principales en la ortodoxia: obediencia a Dios y al superior espiritual. Pobreza existe, renuncia a los bienes materiales y castidad, celibato total. El monasterio ciolano representa una forma de vida monástica milenaria, profundamente enfocada en el silencio, la oración continua y la separación del mundo. Su estilo es muy contemplativo y tradicional. El monasterio junto a su iglesia atraen a miles de peregrinos, especialmente en festividades como la Semana Santa, siendo un referente importante de turismo religioso. ¿Qué significa el Ram? En el contexto de las iglesias ortodoxas y también en la tradición bizantina en general, Ram significa la festividad patronal de una iglesia o monasterio, es decir, la celebración dedicada al santo o al evento religioso al que está consagrado el templo. En otras palabras, es el día del patrón del templo. Cada iglesia ortodoxa tiene un Ram principal y a veces también uno secundario. En ese día se realiza una liturgia especial, procesiones y peregrinaciones, y es una fecha muy importante para la comunidad local. El Ram principal del monasterio ciolano es la Dormición, o Asunción de la Madre de Dios. Se celebra cada 15 de agosto. Esto quiere decir que el monasterio de Ciolano está dedicado a la Dormición o Asunción de la Virgen María. Y su fiesta patronal se celebra el 15 de agosto, una de las fiestas más grandes del calendario ortodoxo. El monasterio ciolano es un verdadero tesoro del cristianismo ortodoxo rumano, una joya del siglo XVI con 2 iglesias históricas, con arte religioso excepcional, una comunidad viva y un entorno natural y cultural muy especial. ¿Por qué se construyó?
porque en las primeras épocas se consolidó una comunidad de ermitaños que más tarde recibió apoyo nobiliario y porque fue también un refugio para la nobleza, además de un símbolo religioso ligado a la historia y la devoción local. Es ideal para quienes buscan conocer la espiritualidad, la historia y el arte religioso en un marco auténtico. ¿Qué es el campo de esculturas de Mágura? Como parte del entorno cultural del monasterio ciolano, se encuentra el campo de esculturas de Mágura. El campo de esculturas de Mágura, o en lengua romana Tábara de Escultura Mágura, es un conjunto artístico al aire libre único en Rumanía. Ubicado junto al monasterio ciolano, en el condado de Buzău. Es un parque de esculturas monumentales al aire libre, creado entre 1970 y 1986 por decenas de escultores rumanos. Fue el resultado de un simposio artístico anual organizado por la Unión de Artistas Plásticos de Rumanía y la Dirección Cultural del Condado de Buzău. Contiene más de 250 esculturas de piedra, esparcidas en una gran pradera natural junto al monasterio. Las obras fueron talladas in situ, directamente en bloques de piedra traídos desde la zona. Muchas obras tienen inspiración abstracta, mitológica, histórica o espiritual. Los escultores vivían y trabajaban allí durante semanas en una especie de residencia artística comunal. ¿Por qué es importante? Es el campo de esculturas más grande de Rumanía y uno de los más amplios de Europa del Este. Reúne arte contemporáneo y paisaje natural, creando una experiencia visual y espiritual muy especial. Se encuentra justo al lado del monasterio ciolano, lo que suma un contraste entre lo antiguo por parte del monasterio y lo moderno con las esculturas contemporáneas. Si te gusta viajar con propósito, si disfrutas no solo ver, sino entender la historia de los lugares que visitas. Aquí, en un solo rincón de Rumanía, encontrarás una combinación única. La antigua espiritualidad ortodoxa del monasterio de Ciolanu, junto al arte moderno y libre del campo de esculturas de Mágura. Es un encuentro entre lo sagrado y lo creativo, entre el silencio del monasterio y la expresión monumental del arte. Y si decides visitar el monasterio de Ciolanu el 15 de agosto, en la festividad de la Dormición de la Madre de Dios, vivirás una de las celebraciones más profundas y auténticas de la fe ortodoxa. Una experiencia espiritual intensa, viva y conmovedora, difícil de comparar con cualquier otra. Si este viaje de religión ortodoxa te ha inspirado o te ha enseñado algo nuevo, déjanos un me gusta, compártelo con quienes aman descubrir el mundo con otros ojos, y suscríbete para no perderte nuestras próximas rutas por la historia, la fe religiosa y la cultura. Cada clic tuyo nos ayuda a seguir creando contenidos con alma.